Supercrack Estrella presenta. ¿Qué ocultan los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué esconde la Santa Sede? ¿Por qué hay documentos a los que solo el Papa puede acceder? Los archivos secretos del Vaticano son una de las fuentes de conocimiento más vastas y menos públicas de hoy en día. Dicen que el Vaticano ya no tiene el poder de antaño, que el poder de la Iglesia es historia de otras épocas. ¡Qué gran mentira, amigos de Supercrack Estrella! El conocimiento es poder, y nadie tiene el conocimiento que tiene sus archivos secretos. 80 kilómetros bajo tierra, toda una ciudad de máquinas secretas, documentos, pinturas y libros, todos ellos recogidos durante siglos y siglos y metidos en estos archivos. Se dice que aquí está el cronovisor. Sus textos superan la cifra de 150.000 puestos en hilera, alcanzarían una distancia de 65 kilómetros. Y en ellos hay actas, correspondencias y textos que datan del siglo VIII en adelante y que, según los amantes de las teorías conspirativas, podrían poner en jaque a la Iglesia Católica Apostólica Romana tal como la conocemos hoy en día. Si quieres consultar los tesoros guardados en el archivo secreto del Vaticano, entonces deberás atravesar la Porta Sant'Anna, pasar los filtros de la famosa Guardia Suiza del Vaticano, cruzar el Cortile del Valverde y presentar tus credenciales. Pero antes, mucho antes de ese proceso tendrás que haber solicitado por escrito autorización, acreditar tu prestigio como investigador y la relevancia de tu trabajo. Periodistas, estudiantes o simples historiadores quedan descartados, y obtener el visto bueno para acceder. Entonces podrás celebrar que apenas desde 1881 ya se permite el acceso, aunque exclusivo, de personas ajenas a la jerarquía católica. Una vez habiendo penetrado al lugar, tendrás que solicitar los documentos que específicamente quieres consultar, respetando un máximo de 3 al día. Los títulos tendrás que seleccionarlos de un catálogo escrito en una mezcla de latín e italiano y que condensa el laberinto conformado por un archivo con 80 kilómetros de libros y documentos. Si llega a ocurrir que en los documentos que solicitaste no está la información que buscas, entonces tendrás que marcharte y regresar al día siguiente. Imagínate 80 kilómetros, es tan grande que una persona se podría perder en este lugar durante días. Sabe Dios qué es todo lo que allí abajo puede haber. Evidentemente el Vaticano no se esfuerza para que alguien pueda navegar por su atesorada información. Y queda claro que aún en el siglo XXI esta institución no es precisamente devota de la apertura del conocimiento, ese mismo conocimiento que han mantenido en la sombra durante siglos y que está conformado, en buena medida, por información que la Iglesia Católica extrajo de otras culturas durante sus campañas de evangelización o incluso de personajes que en su momento condenó y a quienes confiscó información valiosa. Como el pueblo cátaro que dicen poseía el Santo Grial. Entre los documentos históricos que pueden encontrarse en el llamado Archivo Secreto del Vaticano, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, se encuentran los siguientes. Cabe destacar, previo a compartir la lista, que a lo largo de la historia se ha denunciado en múltiples ocasiones la extracción, por parte de la Iglesia y entre pueblos que fueron conquistados y evangelizados, de información y documentos de incalculable valor, muchos de ellos incluso sagrados. Algunos de estos, suponemos, se encontrarán entre los kilómetros de repisas del archivo, pero muchos otros seguramente ni siquiera se esconden aquí. Como por ejemplo el cronovisor que dicen está en Japón. A todo esto hay que tener que los mayores científicos, los mejores científicos, que están en el CERN son jesuitas, y que los mayores telescopios están en poder del Vaticano. Ellos controlan el cielo y el espacio, nadie sabe mejor que ellos lo que hay allí fuera. Lucifer, el telescopio del Vaticano en busca de vida extraterrestre, el nombre ya se las trae. El Vaticano es un miembro del consorcio del Observatorio Internacional Mount Graham, MUGIO, junto con un cierto número de otras instituciones de Europa y Estados Unidos. El MUGIO comprende un gran número de accionistas, el Vaticano un tanto por ciento de este telescopio, pero eso no deja de que ellos participen en él. Mira que poner al telescopio el nombre Lucifer tiene narices, pero si miras mis vídeos Supercrack Estrella entenderéis mejor todo esto. La renuncia del Papa Benedicto XVI desconcertó a muchas personas en todo el mundo y sobre todo a los expertos del Vaticano que no sabían bien la verdadera razón de su renuncia. Oficialmente se dijo que era por problemas de salud, pero otros afirman que se trata de un cambio en el sistema de creencia espiritual basada en la unidad del mundo. Pero teorías conspirativas aparte, para Tom Horn, coautor con Chris Putman del libro Petrus Romanus, el final del Papa ya está aquí. No fue ninguna sorpresa ya que predijo la renuncia del Papa meses antes de que esto ocurriera, basándose en las escrituras de San Malaquías en un fantástico cumplimiento de la profecía.
Pero ahora los dos autores presentan el 15 de marzo un nuevo libro en el cual afirman que los astrónomos jesuitas en un observatorio del Vaticano en Arizona están usando un potente telescopio llamado Lucifer en búsqueda de vida extraterrestre. Lo que es aún más sorprendente es que los dos autores, Tom Ornick y Chris Putnam, afirman que el Vaticano anunciará a un salvador extraterrestre, que para muchos conspiranoicos se tratará del falso Mesías. El libro titulado Exo Vaticana, Petrus Romanus, Proyecto Lucifer, y el plan asombroso del Vaticano para la llegada de un extranjero salvador son el resultado de la investigación llevada a cabo en el Observatorio Internacional del Monte Graham. Chris Putnam, teólogo, dijo a los medios de comunicación: existen los registros extraterrestres en el Vaticano desde hace siglos. He leído 2 capítulos de la historia sobre el interés del Vaticano en los extraterrestres. Tienen toda una teología desarrollada en torno a lo que ellos llaman el principio de plenitud, es decir, cualquier cosa que Dios podía hacer y que iba a hacer. Así que considerar la existencia de los extraterrestres es la consecuencia inevitable de la omnipotencia de Dios. Ya he explicado en mi canal Supercrack Estrella que después de un profundo estudio los extraterrestres para mí son demonios o ángeles caídos. Pero es que hasta CIA dice que creen que los ovnis no vienen de otro planeta, sino de otras dimensiones, las mismas dimensiones que el CERN está tratando de abrir. 1889 ya se abrió una dimensión por donde entraron estos seres. Van Gogh dejó esto reflejado en su noche estrellada, poco después murió, el invento seguramente fue Nikola Tesla. Pero este experimento que se realizó en la Provenza francesa no salió del todo bien, por esta razón continúan con sus esfuerzos por abrir estas dimensiones. Desde hace ya algún tiempo se conocen informaciones de que en el Vaticano se manejan programas secretos donde se trabaja con tecnologías desconocidas para el resto de la humanidad, entre ellas se sabe del contacto de la Iglesia con seres de otro planeta. Hace algunos años se conoció la historia de un hombre llamado Andrés de Nicodemo quien dijo haber trabajado en el área de mantenimiento de la sede del Vaticano. Según su testimonio, su alto nivel de confianza entre las autoridades de la Iglesia le habrían permitido acceso a secciones de la Santa Sede a las que no puede acceder cualquier persona. Entre los requisitos para cumplir con el cargo que él tenía estaba el que la persona no supiera leer ni escribir, solo labores de limpieza y mantenimiento, pero él dijo que con el tiempo su hija le habría enseñado a leer y posteriormente a escribir, lo cual le terminaría sirviendo para descubrir uno de los secretos mejor guardados de la Iglesia. Se cuenta que Andrés, en una ocasión estando en los archivos del Vaticano se perdió. Andrés sabía de lo grave que era esto, pues perderse aquí le habían dicho que podía ser fatal para cualquier persona. Andrés vagó durante horas hasta que se encontró con una ciudad congelada en el tiempo, en perfecto estado, era un lugar sin duda de la época romana, y todo parecía estar paralizado hasta los seres de aquella época. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta el CERN y el cronovisor. Cronovisor, la máquina que fotografiaba el pasado. Isaac Asimov ya hablaba del cronoscopio como una cámara capaz de fotografiar el pasado. El artilugio está creado en bases científicas y filosóficas muy reales, lo que pasa que está por verse si de verdad eso pueda ser realidad hoy en día. El padre Pellegrino Ernetti, el inventor del cronovisor, dijo de su invento: el principio sobre el que se asentaba aquella máquina es muy sencillo y cualquiera podría reproducirlo con intenciones perversas. Sin embargo, le diré que demostramos que las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía. La grandeza de aquel invento fue que podía recuperar esa energía y recomponer escenas perdidas hace siglos. Pellegrino Ernetti, ¿cómo acaba esa historia? Pues con la muerte del padre Pellegrino Ernetti prácticamente el secreto del cronovisor se archiva y de hecho muchos creen que está escondido en alguna parte muy oculta de las entrañas del Vaticano con sus planos verdaderos y originales y con todas las muestras fotográficas y sonoras que era capaz de recrear. Se cuenta que esos planos de construcción los tiene solamente 2 países, Suiza y Japón, a los que Ernetti donó antes de morir. ¿Por qué lo donó a estos 2 países los planos? Curiosamente en Suiza está el CERN, una máquina que dicen podría abrir minis agujeros de gusanos para realizar viajes en el tiempo, al pasado, como el caso del viajero del tiempo Piano Man, un científico del CERN que viajó del año 2012 al año 1996. Hablo de memoria así que las fechas podrían variar.
¿Para qué podría el CERN de Suiza querer tener esta máquina llamada cronovisor en su poder, para verificar y comprobar estos viajes de tiempo hechos con la máquina CERN en Suiza? ¿Y Japón para qué podría querer Japón el cronovisor? Japón es el país del mundo que más protege a sus ciudadanos, cosa extraña pero Japón es así, y la gran preocupación de Japón son los terremotos. Ellos creen y con razón que Japón podría ser como la Atlántida. La leyenda cuenta que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones, se podría considerar un continente, según algunas hipótesis en el Mediterráneo, en otras versiones en el Océano Atlántico, fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Los japoneses creen que existió un lugar en Japón donde había un portal dimensional en el pasado. Con el cronovisor quizás podrían localizar este lugar. Muchos creen que Japón invadió países en la Segunda Guerra Mundial, para tomar los recursos naturales de estos como el petróleo, pero la realidad es que buscaban un lugar donde poner a sus habitantes a salvo de estos terremotos. Bueno, además que Japón es muy pequeña para tantos habitantes. Nos adentramos en los misterios profundos del Vaticano, en sus objetos ocultos y este en concreto tuvo mucha repercusión hasta el punto de convertirse en un mito o en una realidad bien escondida, pero el caso es que ha dado para novelas. Javier Sierra en La Dama Azul lo menciona, múltiples reportajes y siempre es bueno recordarlo porque por estas fechas tiene un encanto bastante especial. El cronovisor. ¿Os imagináis que de verdad existiera una máquina que pudiese fotografiar el pasado? Una especie de máquina del tiempo que te plasma de forma estática los acontecimientos ya pasados. Todo comienza con un titular de prensa. 2 de mayo de 1972, el semanario italiano Domenica del Corriere publica una noticia sorprendente y cuyo titular decía: inventada la máquina que fotografía el pasado. Sí, parecía que un aparato único y digno de una buena historia de ciencia ficción se había hecho realidad ya que su auspiciador fue el padre Pellegrino Ernetti que había convocado un grupo de científicos de diversos países, un total de 12 expertos de países como Japón o Suiza con el único de llevar a cabo este curioso artilugio que se basaba en una teoría física que dice que las ondas sonoras y visuales son energía, y como la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, esto sería como un aparato de diapositivas que te cuentan en una simple fotografía los hechos acontecidos en un lugar determinado muchos años antes. El mayor ejemplo que expusieron fue una imagen muy recurrente en esta semana de eventos especiales y devotos, que es la imagen de Cristo crucificado, o también otro ejemplo fue una de Jesús caminando junto a sus apóstoles por Jerusalén. Es decir, este aparato lo que haría, en palabras del padre Alfredo Pellegrino Ernetti, es recomponer un elemento desde su forma primitiva en forma de partículas muy ínfimas y con el cronovisor sería capaz de acceder a las ondas luminosas y sonoras que se produjeron en el pasado, recreándolas en una imagen como se originaron. Era algo impactante no solo para la mentalidad de la época, sino también para el devenir de la historia de la humanidad. Y el gran misterio que añade aún más misticismo a esta historia es el por qué el Vaticano financiaría un proyecto como este al respaldar a la institución que promueve la fe, pero parece que también tenía su parte de respaldo al avance tecnológico, aún sabiendo que el establecimiento de las creencias pudiese tambalearse con un aparato de esta forma. El verdadero protagonista de esta historia. En su biografía se destaca hasta su vinculación con el exorcismo, fue licenciado en teología y filosofía aparte de un gran estudioso en lenguas orientales, en física y física cuántica y enseñaba música arcaica prepolifónica. Y es curioso pero según se puede conocer en el último libro escrito por Pedro Amorós, el gran libro de las psicofonías, obtuvo alguna que otra psicofonía, aunque él las llamara más bien neumafonías, que expuso al mismísimo Papa Pío XII, que le dijo cuando le expuso una grabación de un supuesto difunto que la existencia de esa voz es un hecho científico que no se relaciona con el espiritismo. Es cierto que se han registrado ondas sonoras procedentes de alguna parte, por entonces el fenómeno de la psicofonía estaba más que establecido como algo que se producía realmente, pero cuya explicación no estaba clara ni está aún hoy en día. Pero el Papa terminó diciéndole que estaba convencido de que ese experimento que le expuso que podría convertirse en la piedra angular de un gran hallazgo científico que pudiera fortalecer la de la gente. Años 50. Era casi como una premonición, y aquellas frases que yo he leído en un apartado que dedica Pedro Amorós en su libro confirmarían que incluso pudo servir de inspiración al padre Pellegrino Ernetti para el gran invento que empezaba a conformar en su cabeza. Como estudioso del sonido, llegó a afirmar que una imagen del pasado se podía reconstruir si se disgregaba el sonido.
De esta forma él creía que cada ser humano deja tras de sí una doble estela, una sonora y otra visual, y que esta es la carta de identidad de cada individuo. Esta es la base para comprender cómo funciona el cronovisor, o por lo menos la idea inicial que daría origen al misterioso aparatado cuya existencia aún está en duda. Para Ernetti estaba claro, podemos volver a ver y escuchar a grandes personajes y momentos de la historia si se reconstruye su rastro energético de luz y sonido. Así que con esta hipótesis se pone manos a la obra a finales de los años 50 a confeccionar con un grupo de expertos, concretamente 12 de distintos países, el dichoso cronovisor. Curiosamente en los años 50 nace también otro proyecto, el ya conocido CERN, el acelerador de partículas, y ambos inventos van de la mano. Los mismos países que participan en el CERN, participan en el cronovisor, casual imposible, los mismos objetivos, máquinas de tiempo y aperturas de dimensiones desconocidas. El CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear o Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, con sede en Ginebra, Suiza, ha cumplido en el año 2004 el 50 aniversario de su creación. El CERN es en la actualidad el laboratorio de investigación fundamental más importante del mundo. El CERN, cuya instalación más conocida es un laboratorio subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia situado entre Suiza y Francia, celebra este año el 50 aniversario de su fundación. El lanzamiento, esta semana, por el servicio de correos suizo de un sello conmemorativo dedicado a la institución ha marcado el comienzo de las celebraciones en Europa. El centro es hoy un modelo de colaboración científica internacional. Fundado en 1954 por 12 países europeos, el CERN. Los mismos 12 países que participaron en el cronovisor. Pero claro, como en toda carrera por la invención y el descubrimiento, aparecen detractores y contrarios que reclaman su parte de propiedad intelectual del proyecto, y aparece en escena otro físico que pertenece al Vaticano, Luigi Borello, que declara, una vez que la noticia del invento sale a la palestra, que fue él quien en realidad desarrolló la técnica de ver y oír los recuerdos de lo ya acontecido y existido en la materia animada. Es decir, Borello confirmaba que no solo los seres vivos tenemos la capacidad de memorizar y recordar momentos de nuestra vida, sino que también la materia inanimada, como por ejemplo una piedra, también contiene un rastro lumínico o sonoro impreso en su materia. Lo que pasa que la piedra no te va a contar lo que ha visto ni oído. Así que su afirmación era de tal forma que los sonidos y las imágenes se transforman en energía estática en todo un entorno, y podrían ser recreados como una forma de energía aún desconocida. Leído en páginas del gran libro de las psicofonías, donde el autor Pedro Amorós dedica un apartado a contar brevemente la historia del cronovisor. Así que Borello se convierte en el principal crítico y perseguidor de Ernetti, con teorías complementarias, pero con una lucha encarnizada de quién fue el primero que expuso la idea. Pero claro, antes de fallecer y casi como un testamento, Ernetti le confiesa a Borello: la existencia del artefacto es una sacrosanta verdad. Que se hayan captado tantas cosas del pasado es también verdad. Que entre estas cosas estuviera la imagen de Jesús es verdad. Y que las autoridades supremas han prohibido el uso del ingenio es otra verdad. Se publicaron una especie de planos o notas de cómo era el supuesto cronovisor, pero aunque nunca se llegó a mostrar realmente cómo era, se explicó que estaba compuesto por 3 partes. Una conformada por multitud de antenas que captaban todas las longitudes de onda posibles, un selector que trabajaba a la velocidad de la luz, la parte importante ya que era la que apuntaba hacia el lugar y la persona elegida para el recuerdo fotográfico, y un equipo de recogida y visionado de las imágenes y de los sonidos que yo pienso que podría ser una especie de monitor. Sin una muestra pública del objeto, la opinión pública no se iba a creer de verdad que eso existiera, por mucho que la prensa ya lo había informado. Así que la forma de demostrar que existía era la de filtrar imágenes que el mismo cronovisor había recogido. Así que se vuelve viral una imagen en primer plano de un Cristo que parece que mira al cielo con rostro entristecido, por lo que se cree que es en el momento de la crucifixión. Si por entonces en esa época hubiesen existido las redes sociales como ahora, seguramente esa imagen hubiese sido viral en todo el mundo en pocos segundos. Una simple cara de un rostro que se parecía al de Cristo se iba a convertir en la principal muestra de lo que era capaz de hacer el supuesto invento, pero se descubre que ese rostro era el mismo de la recreación de un Cristo crucificado que se encontraba en el Santuario del Amor Misericordioso de Collevalenza, Perugia. El padre Ernetti reconoce esa filtración, pero se escuda en que fue intencionada para quedar oculta la prueba real del cronovisor.
Dijo que a raíz de las presiones del mismo Vaticano y de los medios de la época, tuvo que inventarse esa argucia, pero aún así el aparato realmente funcionaba y en vez de recoger primeros planos, capturaba planos más generales de un acontecimiento. De ahí esa segunda imagen. De hecho, no tenemos imágenes reales de cómo es el aparato en sí, pero sí se filtraron imágenes que supuestamente sí había realizado y que se convirtieron en pruebas que con el tiempo se demostraron que no eran reales. O por lo menos no se cree que fueran reales. Según cuentan, en los momentos de experimentación con el artilugio, consiguieron ver momentos de la vida personal de Jesucristo, hasta el punto de haber visto el momento de esa última cena y la traición de Judas, vieron el texto íntegro de las tablas de la ley entregadas por Yahvé a Moisés en el famoso monte Sinaí, o incluso la destrucción de Sodoma y Gomorra, un discurso de Mussolini o incluso imágenes de la antigua Roma. Además, se dice que con este aparato se consiguió abortar un intento de atraco en tiempos presentes por entonces, por lo que parece que la máquina no solo tenía una función de recordatorio de eventos pasados. Acontecimientos como estos declaró el mismo Ernetti que se habían visto con la máquina. Muchos pensaron que este hombre ya deliraba demasiado. El principio sobre el que se asentaba aquella máquina es muy sencillo y cualquiera podría reproducirlo con intenciones perversas. Sin embargo, le diré que demostramos que las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía. La grandeza de aquel invento fue que podía recuperar esa energía y recomponer escenas perdidas hace siglos. Pellegrino Ernetti. En una de esas imágenes ya conté en mi video Supercrack Estrella, que la foto de Jesús y los apóstoles, el hombre que aparece atrás con un bastos podría ser el mayor Jason del libro Caballo de Troya. Caballo de Troya es una serie de novelas que consta de 10 libros publicados, creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez. En ellos se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. Hay muchos personajes en cada volumen del Caballo de Troya, pero los más importantes son: Jasón, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense participante en el proyecto de viajes en el tiempo, y primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo. Segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas. Si bien en un comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que en el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer, según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Curtis. General de 4 estrellas de las Fuerzas Aéreas, máximo responsable de la base Edwards y jefe del programa Swivel puesto en marcha por el Pentágono en la década de los 60, y más concretamente, de la Operación Caballo de Troya. El cronovisor no sería una máquina sencilla de usar, pues la fotografía tiene que ser en las coordenadas exactas del lugar que quieres tener información, necesitas de horas, minutos y segundos para intentar la secuencia llamada Ecker. Y algunas cosas más que materia secreta y solo conocida por el Vaticano. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta: La Torre del Tarot es la Torre de Babel. Son dos iconos que tratan un mismo hecho, cada uno a su manera. Los falsos dioses antiguos Anunnakis limitaron al ser humano para que no pudiera completar el camino de la evolución, el que les podría llevar a querer ser como sus amos dioses. El mismo motivo que causa el rayo de la ira de Dios, que destruye la Torre del Tarot. La Torre de Babel tiene forma de escalera de caracol, uno de los símbolos más importantes y conocidos de la masonería, que representa este camino de ascensión. Un camino que se cortó como garantía de que la supremacía Anunnaki nunca correría peligro. Babel y Mordor, dos torres famosas en cuya cúspide reside el origen de la oscuridad en el planeta. La Biblia nos cuenta que la arrogancia de los hombres, que querían construir la torre más alta para llegar al cielo, iluminación, provocó la ira de Dios.
Como me recuerda esta historia a lo que están haciendo en el CERN de Ginebra, Suiza. Entonces Dios, para impedir el propósito que tenía la Torre de Babel, que era atravesar el velo de Isis, creó el caos y hizo que cada persona que construía la torre hablara un idioma distinto para que no se entendieran entre ellos. Se creó el caos y los hombres perdieron la posibilidad de seguir creciendo hacia el cielo. Y la Torre de Babel acabó como un macroproyecto urbanístico de cualquier ayuntamiento de la España del siglo XXI. Pero antes mencione el velo de Isis, explicaré qué significa el velo de Isis para poder entender qué quieren hacer con el CERN, que es lo mismo que intentaron hacer también con la Torre de Babel. El velo de Isis no es uno, sino 3 velos en uno, en donde cada velo está relacionado con una de las 3 trinidades. Cada velo representa los límites dimensionales entre un plano a otro de consciencia, es un portal dimensional entre la vertical y la horizontal. Recordar mi video de la letra V, pues la letra V representa esto, una línea vertical y otra horizontal que se juntan, en la parte inferior, donde 2 mundos confluyen, el nuestro y el llamado antimundo, entre la rueda chica y la rueda grande. La última trinidad nos anuncia el cambio de ruedas que nos lleva directo de la tercera a la cuarta dimensión. El velo de Isis es una manifestación de varios procesos alquímicos que conllevan a que lo femenino sea igual a lo masculino y lo masculino sea igual a lo femenino. Esto es, la unidad de las energías duales del alma en una sola consciencia de luz, en donde esa consciencia es Venus del alba, consciencia interna, y Venus del atardecer, consciencia externa. Cada velo de Isis es un paso a la ascensión, es un nuevo renacer del uno dentro de la Trinidad. Sí sin velo, título original. Isis Unveiled, es una de las obras más importantes de Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. El libro fue publicado el 29 de septiembre de 1877, siendo la obra más importante de la autora hasta la publicación de la Doctrina Secreta en 1888, el libro que complementó y amplió las ideas que habían sido presentadas en Isis sin velo. La obra comenzó a ser escrita en Ithaca, Estados Unidos. Más adelante, la autora regresó a la ciudad de Nueva York, donde ella concluyó el libro. Isis sin velo es una extensa exposición de ideas de teosofía, de la que Blavatsky era una de las divulgadoras principales. Según la propia Blavatsky, no era ella la autora del libro, sino que fue escrita por inspiración de los Mahatmas, sus instructores del Tíbet, usando un proceso llamado Tulku, que no es un proceso mediúmnico. El libro describe historia, y el desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia, las raíces del cristianismo. Isis fue adorada en Grecia, Roma y en toda la cuenca mediterránea como la diosa del hogar, por su fidelidad y afecto, pero según la leyenda egipcia obtuvo el nombre secreto del dios supremo Ra, y su poder se extendió por todo el universo, tal como lo afirman estas palabras que se cree pronunció. Yo soy la madre y la naturaleza entera, señora de todos los elementos, origen y principio de los siglos, divinidad suprema de las cumbres luminosas del cielo y de los soplos salvadores del mar. En Pompeya se encuentra un templo dedicado a Isis. Y sin afirmar dónde, también se ha hallado una estatua recubierta con un velo, sobre una supuesta tumba de Isis, en la que hay grabadas estas frases: yo soy todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, y mi velo jamás fue corrido por ningún mortal. Curiosamente, palabras similares a las que aparecen en la Biblia, y que Moisés oyó en el monte Sinaí, cuando recibió las tablas de la ley, y preguntó a la misteriosa voz que le hablaba: ¿quién eres? La respuesta fue: yo soy el que es, el que fue y el que será. ¿Y qué es quitar ese velo para el CERN? Descomponer molecularmente la materia, para atravesar este velo, que lleva a la línea vertical que comunica con la horizontal de nuestro mundo, la letra V, que nos lleva al llamado antimundo. O sea, hay que entrar en este antimundo siendo descomponido molecularmente para atravesar el velo y luego reconstruido de nuevo. Lo mismo que hacen los ovnis cuando entran de su dimensión a la nuestra, esta es la explicación de su mal olor, pues la carne entra en un estado de mortandad. CERN, la apertura de la puerta del infierno, la máquina más grande del mundo, le tomó una década a miles de científicos, ingenieros y técnicos para planificarla y construirla, y continúa operando en los mismos límites del conocimiento científico. Según informes de Entebbe, dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la Tierra y de andar por ella. El gran colisionador de hadrones, LHC, en inglés del Large Hadron Collider, CERN, es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Su inicio tuvo lugar el 10 de septiembre del 2008, siendo la más reciente adición compleja de aceleradores del CERN.
El LHC consiste en un anillo que mide 27 kilómetros de superconductores, los cuales tienen unas estructuras que disparan las partículas a medida que dan vueltas. ¿Por qué se ha filmado una película tan extraña, Shiva Dance of Destruction, en el lugar del proyecto científico de CERN? Sí, de hecho, una estatua de Nataraja que representa el dios hindú Shiva, le dieron una dedicación en ese lugar por primera vez en el año 2004. Ahora aquí es donde se pone interesante. Según Wikipedia, Nataraja, el rey de la danza, es un nombre sánscrito del dios hindú Shiva, en tanto realizador de la frenética danza, Tandava, para destruir el universo y prepararlo para que el dios Brahma de 4 cabezas inicie el proceso de la recreación. Un canto bengalí hablando de esto dice: ¿por qué tú amas la tierra ardiente? He hecho una tierra ardiente de mi corazón, que usted, oscuro, cazador de la tierra ardiente, que baila su danza eterna. La Biblia nos dice claramente que este uno oscuro, el que habita en la tierra ardiente, no es otro más que el mismo Satanás. ¿Estás viendo cómo está el panorama? La misma ciencia que inspiró a los constructores de la Torre de Babel, hombres que como Satanás dijeron que ellos no necesitaban a Dios para alcanzar el cielo, este es el mismo mover que envuelve a los que están detrás de este proyecto diabólico de CERN. Personas que han dedicado toda su investigación para el enemigo. Bueno, amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba.